Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 162. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7 al capítulo 8. Proverbios, capítulo 11. San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 42. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Eliseo dijo: escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: mañana a esta misma hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por una moneda, y 2 medidas de cebada por una moneda. El oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey dijo al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no ocurriría. Eliseo le dijo: muy bien, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. 4 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en la ciudad. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Poco después de la puesta del sol, se dirigieron al campamento de los arameos, pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, el estruendo de un inmenso ejército, ante lo cual se dijeron unos a otros: seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Habían pues huido al ponerse el sol, abandonando sus tiendas, caballos y burros. En una palabra, el campamento, tal cual estaba, pensando solo en salvar su vida. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda, y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropas que fueron a esconder. Después volvieron y entraron en otra tienda, donde desvalijaron todo lo que había, y fueron de nuevo a esconderlo. Entonces se dijeron unos a otros: lo que hacemos no está bien, porque hoy es un día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y les contaron: fuimos al campamento de los arameos, y no hay nadie, ninguna presencia humana, sino solo los caballos y los burros atados y las tiendas tal como las dejaron. Los porteros gritaron y llegó la noticia al palacio del rey. El rey se levantó de noche y dijo a sus consejeros: les diré lo que hicieron los arameos. Como saben que estamos hambrientos, abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campo. Dijeron: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros le respondió: tomemos 5 caballos de los que quedan. De todos modos, están destinados a morir, al igual que el total de los israelitas. Mandémoslos y veamos qué pasa. Tomaron pues los carros con sus caballos, y el rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán, y fueron viendo que todo el camino estaba jalonado de ropas y objetos que los arameos habían abandonado en su fuga. Los enviados regresaron para decírselo al rey. Salió entonces el pueblo y saqueó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina o 2 grandes medidas de cebada,
tal como lo había dicho Yahvé. El rey había asignado a la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba para que la vigilara, pero fue pisoteado ahí mismo por la muchedumbre y murió, tal como lo había anunciado el hombre de Dios cuando había bajado el rey a su casa. Pues cuando el hombre de Dios había dicho al rey mañana, y ese era el caso, se conseguirá en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada o una gran medida de harina por una moneda de plata. El oficial había comentado al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no sucederá. Y Eliseo le había contestado: muy bien, lo verás con tus ojos, pero no lo comerás. Y así ocurrió. La gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Eliseo dijo a la mujer, cuyo hijo había resucitado: levántate, sal con tu familia e instálate donde puedas, porque Yahvé mandó que venga el hambre a este país, y ya llegó, durará 7 años. La mujer se levantó e hizo tal como le había dicho el hombre de Dios. Se fue con su familia y estuvo 7 años en el territorio de los filisteos. Al cabo de los 7 años, volvió la mujer del territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, sirviente del hombre de Dios. Cuéntame, le decía, todas las cosas extraordinarias que ha hecho Eliseo. Cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón le había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer a cuyo hijo había resucitado Eliseo, y le solicitó al rey su casa y su campo. Gehazi le dijo: mi señor rey, esta es justamente la mujer, y este es el hijo al que Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ésta le contó todos los detalles, después de lo cual el rey se le encargó a un servidor, al que ordenó: haz que devuelvan a esta mujer todo lo que le pertenece, como también las ganancias de su campo, desde el día en que dejó este país hasta ahora. Eliseo fue a Damasco. El rey de Aram, Ben-Hadad, estaba enfermo, y le comunicaron la noticia de que el hombre de Dios había llegado. Entonces el rey dijo a Hazael: prepara un regalo y ve a ver al hombre de Dios. Pídele que consulte a Yahvé para saber si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue pues a ver al hombre de Dios, llevándole como regalo de todo lo mejor que hay en el Damasco, lo que era transportado en 40 camellos. Llegó a la casa del hombre de Dios, y cuando lo hicieron entrar, le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me envió donde ti, para saber si sanará de su enfermedad. Eliseo le respondió: dile que es seguro que sanará, pero Yahvé me hizo ver que es seguro que morirá. Entonces el rostro del hombre de Dios se contrajo, y su mirada quedó fija, poniéndose después a llorar. Hazael le dijo: ¿por qué lloras, señor? Respondió: porque veo todo el mal que harás a los israelitas. Quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, aplastarás a los niños y abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael le dijo: ¿cómo podré yo, que soy menos que un perro, llevar a cabo tales hazañas? Eliseo le respondió: Yahvé me lo ha hecho ver, te vi como rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y regresó a la casa de su señor. Este le dijo: ¿qué te dijo Eliseo? Respondió: me dijo que es seguro que sanarás. Pero a la mañana siguiente tomó una frazada, la sumergió en el agua y la apretó sobre la cara de Ben-Hadad hasta que murió. Y Hazael reinó en su lugar. Joram, hijo de
Josafat pasó a ser rey de Judá el año 5 del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey y reinó 8 años en Jerusalén. Se había casado con una hija de Ahab. Por eso hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, imitó la conducta de los reyes de Israel, tal como lo había hecho la familia de Ahab. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá en consideración a David, su servidor, y a la promesa que le había hecho de darle siempre un heredero entre sus hijos. Durante su reinado, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y se dio un rey. El rey Joram bajó a Seir con todos sus carros, pero los edomitas lo cercaron. Se levantó de noche y junto con los jefes de carros rompió las líneas edomitas, pero todo el ejército había huido, yéndose cada cual a su casa. Desde entonces hasta hoy día, Edom no ha estado más bajo el dominio de Judá. En ese tiempo también se rebeló Libná. El resto de la historia de Joram, todos sus hechos, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joram se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar pasó a ser rey su hijo Ocosías. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a ser rey de Judá el año 12º del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando llegó a ser rey y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri, rey de Israel. Se eligió una esposa en la familia de Ahab. Después siguió las huellas de la familia de Ahab e hizo lo que disgusta a Yahvé. Junto con Joram, hijo de Ahab, fue a guerrear con Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, pero los arameos derrotaron a Joram. El rey Joram regresó a Jezreel para que lo curaran, pues los arameos lo habían herido en Ramot cuando combatía con Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó entonces a Jezreel para ver a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. Proverbios capítulo 11. Yahvé odia la balanza falsa, le agrada el peso justo. Hoy la arrogancia, mañana la vergüenza, la sabiduría vive con los modestos. La integridad guía a los hombres rectos, la perversidad lleva a los impíos a su perdición. En el día de la cólera la riqueza no servirá de nada, pero la honradez librará de la muerte. La honradez les abre un camino recto a los hombres íntegros, los malvados se pierden en él de su maldad. Los hombres buenos se salvan debido a su justicia, pero los impíos son presa de su propia ambición. Cuando al malvado le llega la muerte, se acaba su esperanza, sus riquezas ya no lo amparan. El justo se verá libre del peligro, en su lugar caerá el malvado. Cuando el impío habla, trata de destruir a su prójimo. La sabiduría de los justos les permite liberarse de ello. Cuando les va bien a los justos, la ciudad se alegra. Cuando los malvados pierden, hay fiesta. La ciudad prosperará mientras los justos la bendigan. Su ruina se deberá a las intrigas de los malvados. El hombre sin corazón denigra a su prójimo. El hombre prudente guarda silencio. El cuentista revela los secretos. El que merece confianza guarda el secreto. Cuando no hay dirección, el pueblo va a la deriva. La salvación depende del número de los consejeros. El que sirve de aval a un extranjero
se arriesga mucho. El que se abstiene de eso estará seguro. Una mujer amable se forma una buena reputación. Los hombres enérgicos consiguen una fortuna. El que es generoso se hace bien a sí mismo. El que es duro hiere su propia carne. El salario del malvado es engañoso. El que siembra el bien tiene su recompensa asegurada. La vida honrada lleva a la muerte. El que eligió el mal camina a la muerte. Yahvé aborrece al hombre corrompido. Los que permanecen íntegros obtienen su favor. El malvado nunca quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será salvada. Una mujer bonita carente de buen criterio es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos no desean sino el bien. Los malos también tienen sus esperanzas, pero van al fracaso. Uno reparte abundantemente y se enriquece, otro economiza y se empobrece. El que es generoso será saciado, el que riega será regado. El pueblo maldice al que acapara el trigo, bendice al que vende su grano. El que trata de hacer el bien será bendito. Si alguien persigue el mal lo alcanzará. El que confía en sus riquezas caerá, mientras que los justos verán cómo crece su follaje. El que no sabe ordenar su casa cosechará solo el viento. El tonto terminará sirviendo al sabio. El tonto terminará sirviendo al sabio. El fruto del justo es un árbol de vida. Los malvados serán arrancados antes de tiempo. El justo recibe lo que merece en esta tierra, y más todavía el malvado y el pecador. San Juan capítulo 10, versículo 22. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te apedrearemos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que escribieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos.
Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él en aquel lugar.